¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y pues antes de comenzar el video no olviden dar like y suscribirse y comentar, eso es muy importante aquí en el canal para poder subir este tipo de maravillosos videos que no van a encontrar en ningún otro lado del multiverso. Y bien, pues lo que vamos a hacer ahora es, ahora sí, pues empezar con el sistema de Medical Soft. Lo que vimos anteriormente fue levemente un introductorio, un inicio para que vean más o menos cómo está el Code Igniter. Pero pues vamos a empezar ahora sí bien. Primero que nada, pues vamos a hacer todo desde el inicio. Miren, me gusta mucho el XFCE, cambiando de tema, porque aquí sí puedo acercar, ¿ok? Vámonos al Code Igniter. Aquí está el welcome, vamos a trabajar ya directamente aquí con la misma ayuda. Esto pues ya lo vimos, pero vamos a hacerlo ahora de manera rápida. Vamos a vamos a terminar este video hasta que hagamos los menús de cómo van a quedar los módulos. Bien, vamos a instalarlo con Composer. Deben de tener ustedes ya instalado Composer en su máquina, en su Linux. Y bien, vámonos a cd git. Este es mi directorio. Ustedes lo pueden poner en donde les cante donde ustedes quieran. Y pues corremos aquí, le damos pegar aquí en lugar de, vamos a acercarlo, pues ahí dice project, root project creo. Ok, aquí yo lo voy a poner en Medical Soft 2022 y se va a crear ahí el proyecto, se va a clonar. Vamos a empezar a ver qué dice ahí, se va a empezar a descargar y ahí está. Si nos vamos nosotros aquí a Medical Soft 2022 y corremos el PHP Serve Spark. ¿Qué pasó? ¿Por qué no corre? ls PHP Spark Serve es. Ahí está corriendo. Sí, a ver, voy a acomodar mejor el micrófono. Ahí está, ahí se escucha un poco mejor. Y bien, si corremos esta URL, le damos copiar. Ah, caray, le di control C. Es nomás con clic y ya se debe de abrir. O simplemente le dan aquí copiar. Si le dan control C para copiar, pues se va a detener el servicio porque en la consola es para cancelar. Y ahí tenemos nuestro Code Igniter listo para trabajar. ¿Qué sigue? Creo que nada más. Es todo amigos, nos vemos hasta el siguiente video. No se crean. Lo siguiente pues vamos a crear la base de datos. Vamos a ponerla aquí. Medical Soft 2022. Vamos a dejarlo así. Y listo. Entonces vamos a cerrar este proyecto. Y vamos a abrir el proyecto nuevo. Vamos a ponerle nuevo. A mí me gusta usar eh, el NetBeans para programar. A muchos les gusta más el Visual Studio Code, pero pues el que ustedes usan está bien. Es la misma. Ok, ejecutamos este de PHP Application con Source Existing. Buscamos aquí este. Siguiente. Finalizar. Y listo, ahí va a tratar de leer lo que ven siendo los proyectos.
Mientras vamos a irnos aquí para descargar lo que viene siendo ¿cómo se llama? Vamos aquí al package is. Y vamos a buscar admin lte out. Y está este que es boilerplate. Este lo vamos a instalar. Ya viene lo que viene siendo el menú, los roles, permisos, el admin LTE, el para autenticarte, o sea, usa el meet out. Pues vamos a instalarlo. Para instalarlo simplemente nos vamos aquí, le vamos a copiar a esto que está aquí. Y pues le damos control C para cerrarlo, aunque pueden abrir otra terminal ustedes y se les instala. Y le dan pegar. Ah, no. Es Composer Required. Y le pegan pues esta vaina. Le dan Enter y se va a instalar ahí pues la extensión. Y listo. Bien, si nos vamos acá, App, Database, no, estas son las migraciones, nos vamos a Config, Database, y aquí le vamos a poner ¿cómo se llama? Aquí está. Username, pues le ponemos root, password vacío, database, medical, soft 2022. Y listo. Bien, ¿qué más sigue? Probablemente ya se instaló aquí el boilerplate. Entonces vamos a seguir una serie de instrucciones. Aunque aquí en app, aquí a mí me gusta sin dejarle el index. Vamos a dejarlo así. Con index vacío. Ok. En default locate le vamos a ponerle ES. Aquí también ES. América Chicago. Bueno, ahí lo dejamos. Está bien. Aquí podemos ver lo que viene siendo default character. Esto creo que en la página del PHP viene como cambiarlo o la lista del app type zone. Pero así lo vamos a dejar. ¿Qué más viene aquí? Sesión, false, timeout, cookies. Creo que venía algo más de el idioma. Bueno, hasta ahí está bien. Ahora que sigue, vamos a seguir las instrucciones que vienen aquí para configurarlo. Al final nos va a quedar así. Y bien, corremos out publish. Este comando lo corremos aquí, pegar, enter. Le damos que yes. Sí. Y listo. Ahí está. Y bien, ¿qué más sigue? Seguimos las instrucciones. Dice aquí, si nos acercamos, tenemos que ir a vistas y cambiar por lo que viene siendo esto en config out. O simplemente ver que exista. Le damos copiar. Nos vamos aquí en out. A ver, ¿cómo era? Era en vistas, views. Y pues agarra lo que viene siendo las default del componente out. O sea, este boilerplate usa la extensión out.
y pues usa esto. Entonces aquí vamos a cambiarle, le ponemos así. Guardamos, le damos control al Alt, Shift y F para que se acomode, no quede un cochinero y vemos qué más ocupa. En Add Config Filters, en alias, tiene que quedar así. Entonces nos vamos a Add Filters y aquí está los alias. Tenemos que agregar login, role y permisos. Quitamos este y Alt, Shift y F y ya lo acomoda. Bien, ¿qué más? Luego sigue pues instalar el boilerplate. Nos vamos acá, le damos instalar y dice que no tiene conexión. Unable to connect a MySQL y esto significa que no está bien configurada la base de datos. Algo puse mal aquí. El hostname, localhost está bien. Vamos a ver cómo se llama la base de datos. Vendría siendo esta. Ave María Purísima. Bueno, es esta que está aquí. Le vamos a dar copiar y pegar aquí. Es igual. Driver, pues está bien. Quizás lo está buscando en el archivo emp, pero no creo. A ver, PHP Unable to connect. No se puede conectar. Qué extraño. Vamos a revisar database. En esto como que se atora mucho uno. Esta es la default. La de pruebas. Ah, ok. Es 127.0.0.1. A veces no funciona con localhost, pero vamos a ver qué tal ahora. Ahí está. Ahí está ejecutándose. Vamos a ver qué otro paso sigue. Y pues vamos a correr aquí. ¿Dónde está? Aquí está. Pegamos. PHP serve. Abrimos este y va a correr exactamente lo mismo. No va a haber diferencia. Pero si le ponemos aquí admin, ya nos aparece para loguearnos. Entonces le ponemos aquí admin y la contraseña es super-admin. Y ahí tenemos ya nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro dashboard, nuestra menú. Ahora vamos a ponerlo todo en español y crear exactamente los menús que vamos a ocupar para el sistema médico, Medical Soft. Entonces, primero que nada, vamos a irnos aquí al controlador del home. Controladores, home. Y en lugar de que nos regrese a este, vamos a ponerle, creo que es redirect. Bueno, ¿cómo era aquí? A ver, vamos a usar un helper URL. Redirect to, bueno, esto lo vemos mañana.
otro día, no es importante. Eso es para cuando ustedes entren acá, directamente te envíe al admin. A ver, PHP code iNater 4.0 redirect to, algo así era. Se me hace que es este. No, este no es. Es este mero. Ok, le ponemos aquí redirect to y le ponemos admin. Y listo. Hacemos la prueba. No me rompas las pelotas. Admin. Bueno, aquí no debería de regresar. Bueno, puede que sea con este, a ver. No, yo lo usé, lo usé con este mismo. Pero nomás no está funcionando aquí. Y no me gusta eso. Ok, redirect to admin. Qué extraño, antes sí funcionaba, pero bien. No nos vamos a enfocar mucho en eso y vamos a crear ahorita los menús. El día de mañana les digo cómo pues usarlo. Creo que algo aquí nos hace falta llamar en el namespace. De hecho, podemos ver cómo está funcionando aquí en el, por ejemplo, meet out, el fuente source y nos vamos a database controller y aquí vamos a ver si aquí hay algo de redirect. Y aquí está. Se supone que esto debería de ser, pero aquí está. Es este. ¿Por qué no está funcionando? Aquí en el home nos hace falta algo. Algo nos hace falta llamar admin. Y aquí puede estar la clave. Controller, session. Bueno, si no está aquí, debería de estar en... Aquí usa pues el servicio de sesión. Pero qué extraño que no nos esté funcionando y no me gusta quedarme así con esta duda porque anteriormente sí funcionó. iNater, session, entidades. Y aquí pues no hay una base en sí. Pero vamos a probarlo así nomás. Ah, ok. Era el helper de arriba el que nos estaba dando lata. Pero ahí quedó. Vamos a quitar esto. Y vamos a proceder a crear los menús que vamos a ocupar. Y ya en base a esos menús, pues vamos a ir creando cada módulo.
Primero que nada vamos a traducir nosotros aquí pues el menú. Nos vamos aquí a menús y editamos este y le ponemos root activo, le vamos a poner dashboard tablero, guardar. A este le vamos a poner perfil de usuario, guardar. A este le vamos a poner usuarios. A este le vamos a poner permisos, guardar. Y a este pues roles, ahí, así como está. Y este pues menú. Ok, todo bien hasta aquí. Entonces lo que nos falta es el archivo de configuraciones donde va a venir el nombre del hospital o de la empresa. Entonces le vamos a poner aquí título, le vamos a poner configuraciones y el icono va a ser como de un hospital. Pudiera ser este que está aquí. Y la ruta pues va a ser admin. No sé si poner la programación en inglés. Vamos a poner settings. Y pues el rol que se va a necesitar para que lo puedan abrir es admin. Le damos guardar. Ah, caray, creo que me equivoqué aquí. Bueno, está bien. Configuraciones. Si me equivoqué, mejor aquí vamos a ponerle en... Vamos a ponerle aquí en configuraciones aquí. Configuraciones. Y le damos guardar. ¿O no? Sí, no. Y le vamos a poner aquí. Vamos a buscar hospital. Este. No, este no. Vamos a ponerle un engrane. ¿Cómo será un engrane aquí en inglés? A ver. Algo que nos diga que se va a estar modificando algo. Esto es una batería. Tarjeta de crédito. Buscamos. Puede ser este. Ahí está, configuraciones. Nomás el administrador puede entrar aquí. Ave María Purísima. Ahí está. Ya se me olvidó cuál había puesto. Buscamos uno que... Puede ser este que está aquí. No, este es de BlackBerry. A ver, vamos a buscar uno. ¿Cuál estará bien? Vamos a ver cómo se dice engrane inglés. Mesh. Ok, entonces vamos a ver si hay algo que diga mesh.
Close. No, no hay nada. Vamos a agregar este. No, ese no. A ver cuál estará bien. Ahorita vamos a agregar a este que ustedes lo pueden cambiar después si gustan. Y pues dentro de configuraciones va a estar este también. Configuraciones o datos de empresa. Datos empresa. Y sí, lo dejamos así. Admin settings. Pero lo vamos a dejar aquí y le damos guardar. Vamos a dejar aquí y le damos guardar. Ok, ¿qué más puede tener un sistema de software médico que de consultas? Pues tiene catálogos. Entonces vamos a ponerle aquí catálogos. Y vamos a agregar este de aquí. Le ponemos admin catálogos. Bueno, sí en español, en inglés en español. No sé cómo se dice catálogos en catálogos. Ahí está. Igual van a poder tener acceso los dos. Le vamos a dar guardar. Y vamos a arrastrarlo hasta acá, hasta arriba. Y le vamos a dar guardar. Luego seguiría pues ¿qué es lo que ocupa un hospital? Pues pacientes. Pacientes. Ruta admin pacientes. Este puede tener acceso a los dos. Y va a estar dentro de catálogos. Guardar. ¿Para dónde se fue? Ah, ocupa un icono y aquí puede ser un usuario, puede ser uno que esté enfermito. Puede ser este de aquí, le damos guardar. Y ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más necesita? ¿Qué más pudiera necesitar? Necesita medicamentos, un catálogo de medicamentos. Ok, título, medicamentos. Y puede ser este de aquí. Admin medicamentos. Guardar. Y va a estar dentro de catálogos. Ahí está. Le damos guardar. Y bien, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro catálogo pudiéramos tener? Es ¿qué es lo que te dan al final de la consulta? Eh, ¿Cómo se llama? La enfermedad en sí que tienes. Diagnósticos. Puede ser un diagnóstico, entonces también un catálogo de diagnósticos. Ok, vamos aquí a catálogos. Medical. Voy a poner este. Y
un catálogo de diagnósticos. Ruta admin diagnósticos. Este pudiera tener todos. Le damos guardar. Pacientes, medicamentos, diagnósticos. Y bien, creo que hasta ahí estaría bien. En catálogos, luego si faltan más, agregamos más. Ahora sí, a la acción. Permítame tantito. Ok, no sé si se empezó de nuevo, pero continuamos. Bien, ¿qué más falta? Pues ya lo que viene siendo las operaciones. Por ejemplo, le ponemos aquí no sé si, bueno, operaciones sería el siguiente menú. Ruta a ningún lado y el icono, algo de action. Hicking, bueno, no sé qué sea eso. Y pues tiene que ser el rol cualquiera. Estos roles los podemos dar de alta aquí mismo. Nada está fijo. Ok, bien, lo ponemos aquí arriba. Aunque no entiendo por qué se... Bueno, ya me di cuenta. Aquí pone la ruta hacia donde va a ir. Y bien, dentro de operaciones vamos a agregar título, crear cita. Y pues la ruta pues va a ser crear cita. El icono de aquí va a ser pues el calendario. Le damos guardar y vamos a crear otro. Se llame lista citas. Admin listas citas. Y le damos guardar. Y bien, pues, ¿qué sigue después de de las citas? Este va a ir aquí y esto va a ir hasta arriba. Le damos guardar. ¿Qué sigue después de las citas? Pues sigue, después de la cita médica, pues sigue la consulta. Una cita se convierte en consulta, se atiende. Por lo tanto, creamos aquí título consulta. Ruta admin consulta. Rol. Y agregamos estos dos. Y servicio. Ok, vamos a agregar este icono que es de un médico. Lo vamos a agregar aquí a operaciones y lo agregamos ahí. Le damos guardar y listo. Y ya por último creamos en consultas, no, en operaciones. Le ponemos aquí list. Y vamos a ponerle lista de consultas. Admin lista consultas. Eso lo pueden editar después ustedes si quieren.
Y ahí está, ya tenemos todo listo. Bueno, nos falta la bitácora, un log, una bitácora de para cada vez que se guarde o elimine algo quede guardado bien en la bitácora. Eso lo vamos a agregar en configuraciones. Configuración, vamos a agregar bitácora. Ruta admin bitácora. Y le damos guardar. Que no se guardó. Qué raro que estos no salgan. Ok, FA. ¿Cuál estará bien aquí? Vamos a agregar este. Bitácora. Ruta admin bitácora. Y los roles, pues lo dejamos así. Y va a estar dentro de configuraciones. Y guardar. Ahí está, amigos. Como ven, no está muy difícil de programar en CodeIgniter, CodeIgniter, como ustedes lo quieran llamar. Ya en el próximo video vamos a mostrar otra cosa que nos va a servir, va a ser sorpresa. Y pues de momento sería todo, quedaría así nuestro sistema. El tablero que va a ser esto. Operaciones va a ser crear cita, lista de cita, consultas y lista de consultas. Luego pues los catálogos, pacientes, medicamentos, diagnósticos y pues ya perfil de usuario. Esto ya está listo, el perfil de usuario pues ya está. Permisos, roles, menú, datos de empresa o datos hospital, creo que quedaría mejor ahí. A ver, datos hospital o datos consultorio. Vamos a ponerle datos hospital. Guardar y ahí está. Estos, creo que faltaría algo de reportes, pero los reportes los vamos a tener aquí en el tablero. Y también pues la cobranza va a ser en la misma aquí de consultas. Y bien amigos, pues nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse, darle like, compartir para seguir haciendo más videos así para ustedes. Y nos vemos. Adiós y muchas gracias por ver. Adiós.